Hola, bienvenidos a Historias Boxísticas. En esta ocasión vamos a hablar de un boxeador puertorriqueño que se destacó en la década de 1960. Consiguió ser campeón indiscutido en pesos ligero y superligero, y en su récord se encuentran varias victorias contra otros grandes pugilistas de la época. Su éxito en este deporte hizo que sea considerado como uno de los mejores boxeadores surgidos de Puerto Rico y uno de los máximos referentes del boxeo latinoamericano. Para quienes no lo conocen, les presento a Carlos Ortiz. Ortiz nació el 9 de septiembre de 1936 en la ciudad de Ponce, ubicada en el sur de Puerto Rico. Sin embargo, vivió durante muchos años de su juventud en Nueva York, lugar en el que conoció y se interesó por el mundo del boxeo. El boricua no perdió el tiempo y realizó su debut profesional el 14 de febrero de 1955 en peso superligero, noqueando en el primer asalto a Harry Bell. En sus primeros 4 años antes de su chance para ser campeón mundial, Ortiz acumuló un total de 31 combates, ganando 29 y perdiendo 2. Casi todas sus contiendas de esa etapa las realizó en Estados Unidos, en donde debutó profesionalmente. La mayoría de ellas se llevaron a cabo en Nueva York, aunque el puertorriqueño también se presentó en ciudades como Los Ángeles, Miami o Chicago. Solo una vez boxeó en otro país durante esos momentos, y no fue en Puerto Rico. A finales de 1958, Ortiz viajó a Harringay, en el norte de Londres, Inglaterra, y triunfó por puntos frente a Dave Charnley, quien consiguió ser campeón europeo de peso ligero. El crecimiento meteórico de Ortiz le permitió combatir por un título mundial por primera vez en su carrera. La NBA y la NISAC se encontraban sin campeones de peso superligero desde hace más de 10 años, por lo que el puertorriqueño debió combatir por los cinturones vacantes de ambas organizaciones. Su rival fue Kenny Lane, un boxeador con un estilo de pelea poco ortodoxo. Ambos ya se habían enfrentado en 1958, en un combate que terminó en triunfo de Lane por decisión mayoritaria, lo que lo convertía en el candidato para ser campeón en peso superligero. El combate por los cinturones se llevó a cabo el 12 de junio de 1959 en el Madison Square Garden. Al contrario de lo que ocurrió en el primer combate, Ortiz dominó a Lane y lo derribó en el segundo asalto. Además le provocó un corte encima de su ojo derecho y otro dentro de su puente nasal. Dichas lastimaduras fueron la causa de que el combate se diera por finalizado y Carlos Ortiz sea proclamado como el nuevo campeón superligero de la NBA y la NISAC, transformándose en el primer puertorriqueño en ganar un cinturón desde Sixto Escobar en 1935. Ortiz realizó 3 defensas en 1960. La primera de ellas fue en abril frente al mexicano Raimundo Battling Torres, un pugilista invicto y noqueador. Sin embargo, el boricua dominó el combate y triunfó por nocaut en el 10º asalto. La segunda de ellas fue en junio frente a Duilio Loi, considerado como uno de los mejores pugilistas italianos de la historia. El retador venía de ser campeón europeo en peso ligero y tenía más de 100 peleas en su récord, habiendo perdido solo una de ellas. En una de las contiendas más difíciles de su carrera, Ortiz logró superar la experiencia de Loi y triunfó por decisión dividida luego de 15 asaltos. La tercera de ellas fue el 1 de septiembre, otra vez frente a Loi. En esta ocasión, Ortiz debió defender sus cinturones en Milán, en el territorio de su retador. El boricua volvió a tener un combate difícil que se resolvió en las tarjetas, pero esta vez fue derrotado por decisión mayoritaria, perdiendo sus títulos en el proceso. Al año siguiente, Ortiz volvió a tener otra chance para ser campeón,
El 10 de mayo de 1961 retornó a Milán para su trilogía contra Loi, pero no tuvo mejor suerte que en las otras dos ocasiones. Ortiz fue superado por el italiano y derribado en el sexto asalto, y cayó por decisión unánime al final de los 15 rounds. El boricua decidió que ya había tenido suficiente en peso superligero y decidió cambiar de categoría, así que en 1962 probó su suerte en peso ligero. Su prestigio le permitió boxear por los títulos de la NBA, la NISAC y The Ring, los cuales eran ostentados por el experimentado Joe Brown, quien tenía más de 125 combates en su récord. El combate se llevó a cabo en Las Vegas el 21 de abril y Ortiz dominó a Brown desde el primer asalto, causándole un corte en el ojo en el mismo round y manteniendo la raya con su jab izquierdo. La juventud y la calidad del latinoamericano demostraron ser fundamentales para que el boricua se quedara con los cinturones y volviera a ser campeón. La década de 1960 fue el mejor momento de la carrera de Ortiz, ya que durante la misma alcanzó su más alto rendimiento en el pugilismo. Su primera defensa la realizó en diciembre del mismo año, al noquear en el quinto asalto a Teruo Kosaka. La contienda en cuestión se llevó a cabo en Tokio y antes de la misma, la NBA pasó a ser conocida como la AMB. En abril de 1963, Ortiz tuvo su primer combate en Puerto Rico, al realizar su segunda defensa en el estadio Hiram Beaton, ubicado en San Juan. En dicha contienda enfrentó a Douglas Vaillant y el boricua dio un espectáculo ante el público, derribando a su contrincante una vez en el round 1, dos veces en el 12 y otras dos veces más en el 13, antes de que el árbitro decidiera dar por finalizado el encuentro. En dicha contienda se anuló el cinturón de la NISAC y fue reemplazado por el del CMB. En febrero de 1964 viajó a Manila, Filipinas, para enfrentar a Gabriel Flash Elorde, quien era una figura de alto estatus en el país. En la que fue la tercera defensa de sus títulos, Ortiz y el filipino tuvieron un encuentro parejo y violento durante la primera mitad, pero luego del noveno asalto el boricua comenzó a tomar el control. En el round 14, el latinoamericano acorraló a Elorde contra las cuerdas y lo conectó repetidamente con golpes de poder, provocando la detención de la contienda y su victoria. En abril del mismo año regresó a San Juan de Puerto Rico para su trilogía contra Lane, en la que fue su cuarta defensa de sus cinturones. Ortiz fue superior durante toda la contienda, pero sufrió un corte severo en el round 11 que casi provoca su derrota. Sin embargo, consiguió finalizar el encuentro y triunfó por decisión unánime. El 10 de abril de 1965, Ortiz se presentó en la ciudad de Panamá para enfrentar a Ismael Laguna, un importante pugilista del país en ese entonces. A pesar de sus mayores esfuerzos, Ortiz fue vencido por el local luego de 15 rounds por decisión mayoritaria, perdiendo sus cinturones y finalizando con su reinado. Ortiz tuvo su revancha más temprano que tarde. El 13 de noviembre del mismo año volvió a enfrentar a Laguna, esta vez en San Juan de Puerto Rico. El boricua fue ligeramente superior y venció al panameño, volviendo a ser campeón y comenzando con su tercer reinado. Unos meses antes de su primera defensa, Ortiz viajó a Buenos Aires, Argentina, para enfrentar a Nicolino Loche, quien logró ser campeón de peso superligero en un combate a 10 asaltos. El boricua se mostró ligeramente superior y fue quien tuvo los mejores momentos en la contienda, pero al final del último round, los jueces decretaron un empate, enfureciendo al público que había visto al puertorriqueño como el ganador. En junio de 1966, Ortiz realizó su primera defensa al derrotar por nocaut en el round 12 a Johnny Bizarro, comenzando exitosamente con su nuevo reinado. A pesar del final del combate, el puertorriqueño no dominó al retador y la contienda fue pareja. En su segunda defensa, el boricua se presentó por única vez en México,
más precisamente en el Toreo de Cuatro Caminos. Allí, en octubre del mismo año, enfrentó a Ultiminio Sugar Ramos, quien fue campeón indiscutido en peso pluma. Ortiz fue derribado en el segundo round, pero se recuperó y logró vencer a Ramos en el quinto asalto luego de un corte encima de su ojo izquierdo. Las 35.000 personas presentes entraron en cólera luego de la decisión, ya que todas ellas apoyaban al cubano. En noviembre, el boricua regresó a Manila para volver a enfrentar a Elorde en su tercera defensa. Ortiz volvió a triunfar por nocaut en el round 14, pero a diferencia de la primera pelea entre ellos, en esta ocasión el puertorriqueño dominó al filipino. Las puntuaciones de las tarjetas marcaban que el local apenas había ganado un asalto. En julio de 1967, Ortiz volvió a enfrentar a Ramos, esta vez en San Juan de Puerto Rico, en su cuarta defensa. El combate solo duró 4 asaltos y el puertorriqueño derribó al cubano una vez en cada uno de ellos. El campeón de peso ligero ganó por nocaut técnico sin despeinarse. En agosto del mismo año, el boricua tuvo otra trilogía para su récord, ya que enfrentó a Laguna en Nueva York, en su quinta defensa. El combate duró los 15 asaltos estipulados y Ortiz castigó severamente la humanidad del panameño, pero no fue capaz de derribarlo. Sin embargo, ganó la contienda por una amplia decisión unánime, confirmando su buen momento. El 29 de junio de 1968, Ortiz realizó su sexta defensa. Viajó a la República Dominicana para enfrentar a Carlos Cruz. El boricua era el amplio favorito, pero se vio sorprendido cuando fue derribado en el primer asalto. En el cuarto round, el campeón comenzó a utilizar jabs para mantener a raya al retador, pero se agotó en el décimo y permitió que el dominicano dominara el resto de la contienda. Luego de 15 asaltos, Ortiz cayó por decisión dividida y perdió sus cinturones. Los últimos 4 años de su carrera los pasó combatiendo y ganando peleas por nocaut, pero frente a oponentes de bajo nivel. No volvió a ser campeón ni a tener otra chance para hacerlo, pero se dio el gusto de pelear por única vez en su ciudad natal. En marzo de 1972 noqueó en 7 asaltos a Junior Barney, en la contienda que se llevó a cabo en Ponce. El último combate de Ortiz se dio el 20 de septiembre del mismo año en el Madison Square Garden. Aquella vez perdió por nocaut frente a Ken Buchanan, quien logró ser campeón unificado en peso ligero al negarse a salir al séptimo asalto. Esta fue la única derrota del puertorriqueño antes del límite. Luego de una longeva vida, Carlos Ortiz murió el 13 de junio de 2022 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Ortiz fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en 1991, siendo el primer puertorriqueño en entrar allí. Además, mientras fue campeón unificado en peso ligero, acumuló un total de 10 victorias en peleas de ese tipo, lo cual es un récord en la categoría que perdura hoy en día. En 2002, la revista The Ring ubicó a Ortiz en el puesto 60 de los mejores peleadores de los últimos 80 años, y se encuentra entre los mejores boxeadores de la historia libra por libra. Su récord oficial es de 61 victorias, 30 por nocaut, 7 derrotas, un empate y una pelea sin decisión. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compartirlo en las redes sociales. Hasta la próxima.